Bueno, mis queridísimos internautas, y de nuevo acá Y así llegamos hasta aquí con nuestra queridísima Melba Hernández y este servidor Eric Fuentes. El día de hoy tenemos como invitado un gran amigo de esta casa, José Luis Santamaría Vargas, que es un expreso político, miembro del Consejo Político del Nacionalismo Dorado de Venezuela. Él obtuvo el premio Sájarov 2017. Es un católico legionario misionero que participó desde el 2001 como ciudadano independiente sin ninguna militancia política. Estuvo en el exilio desde el año 2009 al 2012 en Colombia y regresó a finales del año 2012. Se integra entonces en el activismo en pro de la resistencia nacionalista y se convierte en prisionero político entre julio del 2014 hasta octubre del 2017 y nuevamente en el 2018, en el mes de abril, es capturado por el régimen y fue liberado en septiembre de este año 2020. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Buenas tardes, Eric Fuentes, Melba Hernández. Un gusto compartir este medio de comunicación para expresarle al público internauta, al público del mundo entero, al nacionalismo, a los patriotas que en el mundo desean conocer de primera mano pues el testimonio y palabras que nosotros hoy compartimos, aprovechando el momento que se me ha dado de la libertad, la oportunidad que nuevamente me rinde la vida en seguir hablándole a las personas de lo que hemos vivido y de lo que sabemos que nos toca vivir en Venezuela y en el mundo entero, lo que está sucediendo. Claro, cuando tú dices en el mundo entero, ¿estás de acuerdo con aquellos cubanos exsoviéticos que dicen que el mundo está preparado en este momento para una organización comunista mundial que lo domine todo bajo un esquema que llaman fabianista, para comenzar entonces a sentar las bases del nuevo orden mundial? Fíjate, Eric, hay que estar claro en un principio fundamental de la contrarrevolución, de la cual nosotros venimos trabajando y pues yo desde hace algunas décadas he venido trabajando junto a Vasco da Costa en lo que hoy es el movimiento nacionalista, pero que iniciamos a través del Foro de Caracas en los años 2002, aproximadamente entre los años 2000 2002, y fuimos desarrollando. El problema esencial que en Venezuela ha sucedido y que efectivamente tiene las implicaciones de la internacional, del globalismo que está presentando en el mundo entero, es la primera definición que nosotros, acá en Venezuela, y efectivamente en el mundo entero, deben reconocer, que nosotros estamos viviendo una revolución y es mundial. Y nosotros aquí en Venezuela no escapamos de eso. Hay que entender claramente de que en Venezuela muchos quisieron tomar esto como un problema a la ligera y que era algo simple y sencillo, que nosotros lo íbamos a tomar a través del sistema democrático, que esto era un problema político que nosotros simplemente lo íbamos a dejar así. El problema, efectivamente y básico, hay que entenderlo como lo he venido explicando, como otras personas lo han dicho y lo han escrito inclusive en algunos libros. La revolución es una sola, universal, dominante, procesiva. O sea, envuelve todos los aspectos y está regada y tiene connotaciones a nivel mundial. En Venezuela no escapa absolutamente de eso. Es dominante porque basa todo su interés en el dominio de la opinión, en el control del ciudadano, el control del ser humano. Y es procesiva porque lleva el interés de llevar que todos los procesos que va llevando en el mundo entero sean conectados a eso. Entonces, todo esto no es una obra de casualidad
y como hoy muchos están despertando en estas ideas que se han ido desatando post pandemia y en la pandemia acerca de por qué está sucediendo todo lo que está viniendo. En Venezuela y en el mundo entero estamos viviendo una revolución y los que hemos sido llamados en este labor de patriotas nacionalistas, de luchar porque no se imponga esta acción contra venezolanos y contra el mundo entero, hoy hacemos esta contrarrevolución para enfrentar. Es un problema y yo que soy católico, también lo ligo íntimamente en una lucha del bien contra el mal, donde esa perversidad que están logrando imponerle al mundo entero en el control y dominio de las personas, inclusive hasta por razones religiosas. Claro, hoy tuve la oportunidad de escuchar a un sacerdote que creo que es como cardenal o algo así, francés, que estaba precisamente hablando de eso, de que nosotros estamos en camino o sea, somos en este momento esta generación de gente que está viva en el mundo, es testigo presencial de la realización de algunos hechos bíblicos que están narrados en el Apocalipsis. Y que lo que está sucediendo con la pandemia y lo que desean hacer con las vacunas es, él dice que sería ponerle a los hombres la marca de la bestia. Ahora, Melba iba a realizar una pregunta. Ya me iba a ir porque ni he saludado a Jocelyn ni le he dado la bienvenida. Náguara. Muchas gracias, Melba. Yo, como estamos con el tiempo, ¿verdad? Tú dijiste algo del control. Vamos a apartar un poquito la pandemia y el control. Ese control, fíjate lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela no hay gobierno, porque es que no hay algo que se esté en la Asamblea Nacional, en la Constituyente, en lo que sea. No hay un plan que se esté llevando a cabo. Lo que hay es un caos, quítate tú para ponerme yo, y se lanzan por aquí, se lanzan por allá. No hay gobernabilidad, porque tenemos un vacío de poder, si lo entendemos así. ¿Por qué? Porque tenemos una ilegitimidad en ambas partes. Todo es ilegítimo. Entonces hay un vacío de poder, hay un caos y diríamos que hay una oclocracia, ¿no? Para que vayamos entendiendo. Pero a mí me llama mucho la atención, entonces, entre el control, el caos de lo que ellos están encargados, no solamente en Venezuela, porque ya lo que pasaba en Venezuela y pasa en Venezuela ya no es de Venezuela. Ya, mira, todo esto está regado, como bien lo dijiste. A mí me llama la atención casi todos los que salen de la cárcel, en su mayoría, pues, algunos, no todos como tú, ni como, que salen, no sé si con el síndrome de Helkinsen o de Estocolmo, bien conocido, que salen amando a sus represarios, ¿no? Y llamando a convivir juntos y vamos a trabajar juntos y todo eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú harías ese llamado? No, definitivamente que no. Y fíjate, sí, y es algo, pues obviamente, en ese tema psicológico y digamos en este tema psiquiátrico, que a veces puede suceder en esa relación mórbida que pueda suceder entre un captor y el capturado, entre la persona que ha sido dominada, pueden suceder esos efectos. Yo lo he visto muchas veces en estos casi 6 años de prisión que me ha tocado vivir, pues he visto obviamente ese síndrome que muchos lo desarrollan. Hasta yo puedo decir, en alguna manera, que si yo también puedo ser, es obvio. Una de las cosas más claras que yo salgo reconociendo en la cárcel es de reconocer que lo que he vivido no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Y que obviamente es necesario enfrentar esa enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad que realmente hoy lucho por vencer y es la que me toca y que es la que seguramente la del mundo entero y la de los venezolanos hace? Enfrentar que vivimos la enfermedad del socialismo, la enfermedad que ha logrado permear
los huesos, lo más importante de los huesos de nuestra sociedad, de nuestra vida. Pero el simple hecho de que yo estar consciente de que estoy bajo ese ataque de la enfermedad de ese virus, me haga a mí reconocer esa enfermedad y luchar contra ella. Luchar en vencer ese virus y esa enfermedad y enfrentarla hasta lograr mi salud. Muchos de los presos políticos, muchos de cualquier preso común viven esa relación íntima con la enfermedad. Algunos se entregan a la enfermedad, algunos conviven con la enfermedad, algunos hasta de alguna manera, pues a veces inclusive dan gracias de vivir lo que ha tocado vivir y darle gracias a Dios por las bendiciones. Pues obviamente que es parte de esa lucha de enfrentar esa enfermedad y quien quiera reconocer su salud y la sanidad. Entonces, ese es el problema de muchas de las personas que hoy agradecen las cadenas que los sostienen hoy dominados bajo esclavos. Un preso que da gracias por un platico más de comida, que da gracias por una visita adicional, que da gracias porque le concedan los derechos que cualquier prisionero o cualquier persona que vive bajo un régimen de opresión tiene el derecho de exigir su libertad. Pues obviamente no ha sido mi caso. Yo he enfrentado al opresor en varias oportunidades y lo he desnudado, porque a pesar de que físicamente me hayan encerrado y confinado a un lugar físico, siempre lo dejé claro. Mi intelecto, mi raciocinio, mis pensamientos nunca fueron prisioneros. Hablando del tema de los pensamientos, yo quisiera que aprovecháramos la oportunidad, porque tú nombraste movimiento nacionalista. Y resulta que en Venezuela tenemos Acción Democrática, tenemos COPEI, tenemos Movimiento Electoral del Pueblo, tenemos PSUV, tenemos el MAGE, tenemos toda esa cantidad de partidos políticos, pero no existe un partido político nacionalista, no existe partidos de derecha. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad para que tú en 1 o 2 minutos le expliques a la gente qué es el nacionalismo, a ver si ellos se identifican y dicen, oye, yo también soy nacionalista. ¿Qué es un nacionalista, José Luis? Muy bien, muchas gracias por esa introducción, Eric. Fíjate, el nacionalismo, en alguna otra oportunidad reciente, grabamos unas conversaciones entre nacionalistas. Y nosotros, cuando nos referimos al nacionalismo, quisiera introducirlo así, lo tocan mucho en lo histórico y en sus figuras. Algunos hablan acerca de Páez, algunos toman a Marcos Pérez Jiménez y algunas otras figuras, inclusive en nuestra emancipación. Lo cierto es que el nacionalismo no se queda en el pasado. El nacionalismo hoy es una incógnita en constante desarrollo y el nacionalismo venezolano está en ese proceso de crecimiento que no solamente ha quedado en el pasado y en sus figuras, en algunas más resaltantes que otras, en su propia constitución, que fue esa primer esbozo del gran nacionalismo venezolano que está consagrado en nuestra acta de emancipación. Hoy los venezolanos concebimos el nacionalismo y sobre todo yo lo he visto en los últimos 20 años en ese nacionalismo que me ha acompañado en la juventud nacionalista, en aquellos muchachos de las organizaciones de estudiantes nacionalistas que vimos hace 20 años, que hoy ya son unos jóvenes estudiantes, profesionales, politólogos.
Y en este presente hoy estamos dedicando ese nacionalismo dorado de Venezuela, en ese futuro que estamos construyendo, en el cambio político decente que quiere brindar una oportunidad a Venezuela para emerger nuevos liderazgos. En Venezuela, recordando un poco quienes estudiamos en bachillerato o algunos libros, y ahí quizás tomar el de Juan Uslar Pietri, quien describía en algunos de esos capítulos y decía, inclusive desde la sociedad patriótica, reconociendo que en Venezuela todavía aún yendo a ser el país libre, no existía sino movimientos liberales y de izquierda. O sea, no llevaban a la profundidad. Los conservadores que en esos momentos podían dar el cambio, a veces no terminaban de introducirse en la política y de tomar ese espacio de proselitismo político y de acción importante. Nuestra sociedad hoy fragmentada ve cómo los espacios han sido sumidos a la izquierda internacional a través de partidos como tú los has nombrado, Acción Democrática, Voluntad Popular y tantos otros, la gran mayoría de todos inscritos en la Internacional Socialista. Entonces, los venezolanos, quienes tienen principios decentes de valores, quienes rescatan las tradiciones más importantes de nuestra república, hoy buscamos la acción directa de que el patriotismo, el nacionalismo venezolano emerja con nuevos liderazgos para tomar posición y enrumbar el cambio político de Venezuela. Mira, José Luis, es cierto que el único verdadero enemigo del comunismo y del marxismo, como lo conocemos ya en Venezuela, y toda su devastación, es únicamente los ideales nacionalistas. Por supuesto, y lo estamos viendo justamente en esta lucha en el mundo entero, frente a ese enfrentamiento de las fuerzas del bien contra el mal, del globalismo internacionalista que quisiera dominar a ese gran mundo y convertir en el gran gobierno mundial y desconocer los valores y los principios que hacen a cada nación fuertes como son. Hoy nuestra intención justamente en rescatar en Venezuela y hacer una Venezuela grande, una Venezuela fuerte, una Venezuela de principios y valores, decente, con convicciones, para enseñar y darle al ciudadano común, al ciudadano a pie, que hoy solamente lucha nada más por los valores y los principios más básicos, que es el de alimentación y el de salud, pero que saben que intrínsecamente por eso están luchando por su derecho a existir y a vivir en libertad. Mira, bueno, ya sabemos que tenemos poco tiempo. Yo no sé si Melba sabía esto, pero hay personas, Melba, que dicen que el nacionalismo es igual al socialismo porque supuestamente es colectivista. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de eso, José Luis? Ignorancia. Perdón, disculpa, no le escuché. Que hay personas que dicen que el nacionalismo es socialismo porque es colectivista. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Cuando, desde el punto de vista, o sea, desde lo que yo conozco, el único verdadero enemigo del comunismo es el nacionalismo. Entonces me parece absurdo que tú seas enemigo de algo de lo que eres parecido. Por eso justamente al principio lo decía, el nacionalismo ha sido inclusive manipulado y lo han usado todos los políticos. Y en Venezuela lo hemos visto. Todos los gobiernos y todos los políticos hoy en día, pareciera que todos quisieran revestirse de nacionalistas y de nacionalismo. Y ahora que hablamos justamente de ese uso y la manipulación, entendiendo que en ese grado de manipulación, la coherencia
que muchas veces la he llamado y la he visto en todas esas declaraciones que he dado, la reciprocidad y la escasez. En este caso, esas tres figuras importantes. Primero, la manipulación a la coherencia de lo que se habla, lo que se dice, es lo que hoy los partidos no han tenido y los políticos no han tenido. El uso de la escasez como herramienta para acercar al ciudadano a pie y sobre todo los políticos a los electores, porque piensan que con eso van a lograr algo. Inclusive en los eventos recientes, tanto en la farsa de engaño electoral, tanto como en esta consulta ridícula que han querido hacer, el uso de la escasez, la manipulación, la falta de coherencia, terminan siendo instrumentos de eso. Y hacia la reciprocidad que utilizan los actores políticos con el electorado, con el ciudadano, para hacerlos presas y utilizarlos en sus acciones. El nacionalismo, el interés profundo del nacionalismo y sobre todo ha despertado durante mucho tiempo, perdón, un poco ese, digámoslo así, ese crecimiento en la historia. Y como decía, haciendo cita de este título anterior, es el crecimiento constante que está desarrollando. El nacionalismo venezolano hoy, como lo concibimos, no solamente se quedó en el pasado y está en este presente. Y trabajar como futuro contra luchas, quienes quieren desconocer hoy el accionar del ciudadano por sus valores y principios íntimamente ligados con su nación, con los más altos intereses de defender la nación. Hoy, para el nacionalismo dorado de Venezuela, es importante no solamente eso, sino hacer grande y fuerte a Venezuela, para que quienes hoy, bajo la manipulación, la falta de coherencia y el uso de la escasez, quieren manipular a ciudadanos y habitantes de esta gran nación para convertirlos y ser dominados por sus intereses personales. La lucha del nacionalismo es justamente contra aquellas personas que desean hacer esclavos y hacer esclavos obedientes que den gracias a las muletas del socialismo. El socialismo adormece para que el comunismo esclavice. Principios que hoy vemos claramente visibles en la Venezuela que hoy estamos luchando. Bueno, fíjate tú, porque ya tenemos poco tiempo, nos queda. Resulta que nos presentamos, nos encontramos de lo que todo lo que has dicho, y gracias por esa aclaración de lo que es el sentimiento y la expresión de ser nacionalista. Pero voy un poquito atrás. Te estaba escuchando sobre el síndrome de todos los que están presos, sobre todo los presos políticos. Entonces, puedo concluir que Venezuela es una gran cárcel, porque ese es el sentimiento de todo venezolano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, no hay coherencia, porque tampoco a esa gran mayoría le gusta ni leer ni investigar, mucho menos. Y cuando tú comunicas algo, te atacan porque es más fácil atacarte a ti, porque tú no estás diciéndome lo que yo quiero escuchar y no me estás mintiendo porque a mí me gusta mentirme. Entonces te atacan, te insultan y te dicen cualquier estupidez. Y esos son estúpidos, además de pendejos. Entonces, fíjate tú, en esta consulta me llama mucho la atención porque el 6D, la burla del fraude, todo el mundo
estaba feliz porque no hubo asistencia. Y resulta que todo eso se mudaron para esta consulta y ahora salieron todos esos defensores de la consulta, y más de uno me ha puesto que hago yo hablando porque yo no estoy en el país, eso es lo que hay. Lo que tú estás diciendo es verdad, pero sabes que eso es lo que hay, y como esto es lo que hay, es lo que tenemos que hacer para que el mundo nos haga caso. ¿Tú qué opinas de eso? Y fíjate, eso hay que en eso hay que explicarlo bien. Que hoy digan eso, los hacen completamente responsables desde el inicio de esta revolución que ya se fraguaba de hace muchos años atrás, pero que en el año 98 fueron responsables las decadentes dirigencias políticas que hicieron llevarnos al año 99 y a el inicio de la revolución. Quienes hoy llaman a votar por lo menos malo, fueron los mismos que en el año 98 nos hicieron comprar una idea diferente. Uh-huh. Si bien es cierto que los 40 años anteriores de democracia no eran la panacea. La gente solamente vivió bajo la hipnosis de que se vivía bien. Y con eso compramos lo menos malo. Y todos se vistieron de nacionalistas en ese tiempo. Y todos fueron para el artilugio para manipularlo. Pero la verdadera coherencia era impulsar el cambio y buscar que en el sentimiento nacionalista lograran aceptar a una opción por otra. Haber dejado candidatos atrás para dejarle abierto el camino a la revolución de Chávez. Eso es todo. Han sido utilizados y hoy, asimismo, lo vuelven a repetir con cara de tabla para decir de que hoy nos toca aceptar lo menos malo. No, nosotros en el 2015, bajo la gran confianza del venezolano de a pie, no le dimos un cheque en blanco a la dirigencia. Le exigimos que ellas fueran responsables de lo que tenían que hacer y defraudaron. La factura no es solamente contra el pasado 6 de diciembre. La factura está siendo en este momento contra aquellas personas que desperdiciaron el mandato popular para salir de la revolución. Y lo he dicho recientemente en algunas videos que hemos sacado de promocional. Quiero salir de la revolución y la propia oposición no me deja. Y es el sentimiento y es la voz que muchos venezolanos están repitiendo, porque han dado el despertar en cada uno de ellos. Han despertado ante reconocer lo que decía el segmento anterior, reconocer que la revolución es una sola y que la única manera de sacar a la revolución es hacer la contrarrevolución nacionalista, es luchar con los valores patrióticos para defender a aquellos que nos quieren hacer sumisos al internacionalismo que quiere vender esta revolución. Muy bien. Mira, José Luis, bueno, quiero comprometerte a que vas a estar nuevamente con nosotros porque tenemos todavía mucha tela que cortar. Gracias por ese comentario acerca de la falsa consulta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es lo que se va a convertir en una lista tascón. A la gente le piden a través del el internet que mande escaneada o fotografiada su cédula de identidad. O sea que ahí se está haciendo toda una lista de las personas que van a entregarle al régimen. Utilizando los mismos argumentos que acabamos de decir ahorita, Eric, vale resaltar eso. Utilizando la manipulación, el dolor que siente el pueblo venezolano, y hoy el pueblo venezolano les ha dicho
a ambas cabezas de la dirigencia política, a la tiránica y a sus pares colaboracionistas, mal llamada oposición, que hoy, bajo ese sentimiento y ese dolor, han dejado de creer y le han dado esa demostración a ellos. Hoy, utilizando esos artilugios de la escasez y la necesidad, del dolor del venezolano, utilizando esa reciprocidad de yo te doy y te ofrezco una salida, y él, bajo el interés de querer, o ya no se lo creen, ya no les sirve esa manipulación por su falta de coherencia, porque realmente no han sido coherentes con lo que realmente espera el pueblo venezolano. Realmente ellos han sido incoherentes porque realmente su verdadero plan era hacerle la contrapeso a la revolución. Nosotros no íbamos a salir de una revolución carnívora para ofrecernos una nueva revolución socialista que sea vegetariana, que sea light y sea democrática. Nosotros no queremos cambiar el socialismo revolucionario, perverso y miserable por un socialismo más democrático. Bueno, ya para despedir de tus últimas, bueno, de despedida, ¿no? Te voy a dejar esto para que unas palabras para todos los venezolanos dentro y fuera del país, pero te dejo esta pregunta y para que despidas. Con las elecciones de los Estados Unidos, que sabemos que ganó Trump y todo el fraude y todo esto, ya sabremos en enero quién en la Corte Suprema dictamina quién es el electo, pero pongamos que es Trump. En este caso, la gente tiene la esperanza de que Trump va a venir a liberarlos y está todo el mundo esperando, rezando y orando que le entreguen nuevamente la presidencia, la reelección a Trump para que los liberen. ¿Tú qué opinas de eso? Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por darle a la campanita, por favor compartan y sus comentarios son importantes para nosotros. Los micrófonos son tuyos, José Luis, gracias y te esperamos para una próxima entrevista. Por favor, contesta esta y respire. Suscribirse. Damos gracias porque en Estados Unidos, los norteamericanos, los latinoamericanos que viven allá, hayan tomado la decisión y sobre todo que van a defender lo que ellos sí eligieron, que es un país en libertad. Y si bien es cierto que ha salido electo Donald Trump y que va a tomar posición ahora en enero próximo, para nosotros no es una solución mágica que haya sido electo. Para nosotros es un gran aliado, como siempre ha sido Norteamérica, con el pueblo venezolano desde su lucha de emancipación. Pero para nosotros, los nacionalistas, no es más necesario de que el mundo entero nos reconozca a nosotros en el problema y la enfermedad que vive no solamente Venezuela, sino el mundo entero. Recibimos y agradecemos al mundo entero porque nos ayude. Pero esto es un problema que los venezolanos vamos a luchar por salir. Y desde el nacionalismo dorado de Venezuela, nuestro compromiso y nuestra voluntad inquebrantable en hacer que los venezolanos demos el primer paso para ser libres, el primer paso para luchar contra la enfermedad, reconociéndola y enfrentar esa enfermedad. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y queridos amigos internautas. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho.